Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy dedicaremos el video a 5 presentaciones desastrosas en los mundiales de 5 selecciones del continente americano. 3 de ellas son campeonas del mundo y las 5 estarán presentes en Rusia. Veremos de cada una los números de esas infortunadas campañas que fueron un auténtico papelón, verdaderos fracasos que para nada estuvieron acordes a la ilusión con la que iban a participar en esos mundiales. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciamos este top 5 con el mayor fracaso de la selección más exitosa de todos los tiempos, con la participación de Brasil en el mundial que realizó en 2014. Para dicho campeonato, la selección dirigida por Luis Felipe Scolari llegaba con mucha ilusión. Después de 64 años volvió a organizar un mundial y esta era su ocasión perfecta para conseguir su sexta corona, y así renovar el título que no lo conseguía desde hacía 12 años. Sin embargo, el desenlace de aquella participación no terminaría de la mejor manera. En aquella ocasión, Brasil se ubicó en el grupo A por ser la anfitriona, al lado de Camerún, Croacia y México. Su debut fue con Croacia. Muy temprano al minuto 9, los europeos empezaron ganando con autogol de Marcelo. Luego con doblete de Neymar, Brasil remontó. Uno de esos goles producto de un penal dudoso, pero por si las dudas, Oscar convirtió el tercero definitivo al minuto 91. En el segundo compromiso, empató a 0 con la selección mexicana, y en el tercer partido goleó a Camerún 4-1. Con goles de Fred, Fernandinho y doblete de Neymar. De esta forma, sin complicaciones, se clasificó primera del grupo con 7 puntos, los mismos de México, pero superándola por diferencia de gol. En octavos de final enfrentó a Chile en un cruce complicado. El partido fue de ida y vuelta. Al minuto 18, David Luiz abrió el marcador y al minuto 32, Alexis Sánchez hizo el empate. El partido estaba para cualquiera y ambos tuvieron opciones, siendo la más clara para Chile, que finalizando el partido el jugador Pinilla estrelló un disparo en el horizontal. El partido no tuvo vencedor en los 90 reglamentarios y tampoco en tiempo extra, por lo que su definición se fue a los penaltis, donde finalmente Brasil ganaría con un ajustado 3-2. Por el lado brasileño anotaron David Luiz, Marcelo y Neymar, y por el lado chileno erraron Pinilla, Alexis Sánchez y Gonzalo Jara. En cuartos de final enfrentó a Colombia. Muy temprano, a los 7 minutos, Thiago Silva abrió el marcador. Al minuto 68, después de un tiro libre cobrado por James, Mario Alberto Yepes anotó el empate, pero invalidaron el gol por un discutido fuera de lugar previo. Inmediatamente un minuto después, por medio de un tiro libre, David Luiz anotó el segundo definitivo para la canariña. Sin embargo, en los últimos minutos tuvo que sufrirlo. Colombia descontó al minuto 80 con penalti convertido por James y al minuto 88 Brasil perdió a su hombre más importante. Neymar tuvo que salir en camilla después de una falta de Camilo Zúñiga y quedó lesionado para el resto del torneo. En la semifinal de aquel mundial, Brasil le tocó su más dura prueba. Aquel fue su partido número 104 en su historial en todos los mundiales. Hasta ese momento había ganado 70 partidos. Había empatado 17 y había perdido solo 16. Aquel partido, como todos debemos recordar, fue una auténtica paliza y una completa humillación para la selección más poderosa de la historia. En un lapso de 18 minutos, desde el minuto 11 hasta el minuto 29, Alemania le convirtió 5 goles por medio de Thomas Müller, Miroslav Klose, Sami Khedira y doblete de Toni Kroos. Aquellos fueron los 18 minutos más amargos para los brasileños, que veían como su selección era ridiculizada por una poderosa Alemania. En el segundo tiempo, Andrés Schürrle anotó 2 más para poner un aplastante 7-0 y al minuto 90 Oscar anotó el 7-1 definitivo de aquel marcador que se convirtió en la más aterradora pesadilla para la torcida brasileña, que lo máximo que había visto perder a su selección en su inmenso historial en los mundiales había sido el 3-0 que le dio Francia en la final del 98. Para completar aquel papelón y aumentar el ridículo, el partido por el tercer lugar, Holanda se lo ganó con un contundente 3-0 con goles de Van Persie, Blind y Jorginho. En la cuarta posición, la selección argentina en el Mundial de Corea y Japón 2002. En la previa para dicho campeonato, la selección dirigida por Marcelo Bielsa hizo la mejor campaña en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Sumó 43 puntos con una diferencia de gol de más 27, aventajando al segundo que fue Ecuador por 12 puntos. Dicha campaña fue tan excepcional que al presente han pasado 4 eliminatorias y no han podido al menos igualarla. Brasil en el camino a Rusia estuvo cerca, hizo 41 puntos con una diferencia de gol de más 30. Producto de la excelente forma como llegó Argentina al campeonato del mundo realizado en territorio asiático, muchos la daban como favorita. Sin embargo, aquel certamen fue una auténtica pesadilla para la albiceleste. En primera ronda estuvieron ubicados en
el grupo F al lado de Inglaterra, Nigeria y Suecia. En el primer partido enfrentó a Nigeria consiguiendo una victoria de 1-0 con gol de Batistuta al minuto 63. En el segundo partido enfrentó a Inglaterra, un viejo conocido que le tocó enfrentar y eliminar a penaltis 4 años antes en el Mundial de Francia 98 en la instancia de octavos de final. Sin embargo, esta vez Inglaterra se desquitó y le ganó 1-0 con gol de penalti de David Beckham. De esta forma, Argentina llegaba con la necesidad de ganarle a Suecia en su último partido de la primera fase, ya que Inglaterra y Suecia la superaban por un punto. En dicho partido, Suecia empezó ganando con gol de tiro libre indirecto ejecutado por Svensson al minuto 59. Argentina insistía por todos los medios posibles darle vuelta al marcador, pero el empate llegó tarde. Al minuto 87, el árbitro pitó un claro penalti contra el Burrito Ortega. Él mismo lo ejecutó, pero el portero lo tapó. Hábilmente, Hernán Crespo ganó el rebote y anotó el empate. Infortunadamente para los argentinos, ya era muy tarde para hacer el segundo gol, y el partido finalizó clasificando a Suecia en primer lugar con 5 puntos, y a Inglaterra segunda con las mismas unidades que los suecos, pero con menor diferencia de gol. Si bien Argentina sumó 4 puntos, hizo los mismos goles que le marcaron y solo perdió un partido, aquella participación fue la peor de su historia y esa campaña no estuvo acorde con las expectativas que generó con la excelente eliminatoria y a los buenos jugadores que tenía. A dicho mundial fue como favorita y salió como una más en la primera ronda, haciendo un verdadero papelón y finalizando por sus números en la posición 18 de 32 selecciones participantes. En el puesto número 3, la presentación de Colombia en el Mundial de USA 94. En las eliminatorias de la Conmebol para dicho torneo, Chile fue suspendida por la FIFA, a causa del famoso incidente de la bengala de las clasificatorias anteriores. Las demás 9 selecciones se ubicaron en 2 grupos, uno de 5 y otro de 4. Colombia estuvo ubicada en el grupo A, al lado de Argentina, Paraguay y Perú. A la última fecha, Colombia y Argentina llegaron con la posibilidad de disputar entre ambas el primer lugar y la clasificación directa al Mundial. Dicho partido tuvo lugar en el Estadio Monumental el 5 de septiembre de 1993. Un día inolvidable porque pasó lo que nadie se esperaba. El sueño hecho realidad para los colombianos y la peor pesadilla para los argentinos. La selección dirigida por Francisco Maturana ganó 5-0, con goles del Tren Valencia y dobletes de Freddy Rincón y Faustino Asprilla. De esta forma los cafeteros lograban la primera posición con 10 puntos y dejaba a Argentina en el segundo lugar con la necesidad de disputar repechaje ante Australia. Esta forma de clasificar de Colombia y esa contundente victoria ante los argentinos demostraban el buen nivel que tenían y hacían pensar a muchos que llegaría a instancias importantes al Mundial del siguiente año en territorio norteamericano. Entre aquellos que tenían ese pensamiento estaba Pelé, quien afirmó que Colombia llegaría a Estados Unidos como una de las favoritas al título. Sin embargo, meses después la realidad fue muy distinta. En aquel Mundial, Colombia se ubicó en el grupo A al lado de Rumania, Suiza y Estados Unidos. El primer partido lo perdió contra Rumania 3-1, con goles de Hagi y doblete de Radulov. Al segundo partido frente a Estados Unidos, los cafeteros llegaban con la necesidad de conseguir un buen resultado para permanecer con posibilidades de la siguiente fase. Sin embargo, Estados Unidos se impuso 2-1 con autogol de Andrés Escobar y gol de Stewart. Un resultado que fue una verdadera pesadilla para Colombia, que había llegado con ilusiones de hacer su mejor mundial, pero en aquel momento ya era la primera selección eliminada. Al tercer partido llegó sin ninguna opción y se lo ganó a Suiza cómodamente 2-0 con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano. Aquella victoria no escondía aquel papelón de Colombia, que llegó como un rival a tener en cuenta y terminó siendo la única selección eliminada en un grupo de 4 selecciones que daba 3 cupos a la siguiente fase. En aquel campeonato, por sus números, finalizó en el puesto 19 de 24 selecciones participantes. En la posición 2, la participación de la selección de Uruguay en el Mundial de Corea y Japón 2002. Las eliminatorias de la Conmebol para dicho campeonato se jugaban tal cual se juegan en el presente, un todos contra todos de las 10 selecciones, donde las 4 primeras se clasifican directamente y la quinta selección va a un repechaje disputado ante la mejor selección de Oceanía. En aquellas clasificatorias, la selección dirigida por Víctor Púa obtuvo ese tiquete al repechaje, con los mismos puntos de Colombia, pero superándola por un solo gol en el ítem gol diferencia. El primer partido de aquel repechaje se jugó
jugó en la ciudad de Melbourne, donde Australia venció 1-0 a Uruguay, con gol de penalti ejecutado por el jugador Muscat. 5 días después, en la ciudad de Montevideo, Uruguay remontó sin ningún inconveniente con un 3-0, con goles de Silva y doblete de Morales. De esta forma, los charrúas se clasificaban a su 10º mundial y volvían después de una ausencia de 12 años. En aquel campeonato se ubicó en el grupo A al lado de Senegal, Dinamarca y Francia. En el primer partido cayó 2-1 frente a Dinamarca con doblete de Thomasson. El segundo partido lo empató a 0 con Francia y al tercer partido frente a Senegal iba con la necesidad de ganar para clasificarse a la siguiente fase. Sin embargo, en aquel partido hizo un primer tiempo desastroso. La selección africana le hizo 3 goles que sellaban su eliminación. En el segundo tiempo los charrúas tuvieron buena reacción y lograron empatar el partido, pero no les alcanzó para hacer la remontada y clasificarse a la siguiente fase. De esta manera, Uruguay hizo un papelón en territorio asiático y selló su peor participación en los mundiales, finalizando en aquel grupo tercera con solo 2 puntos y ocupando en aquel certamen el puesto 26 de 32 selecciones participantes. En el primer puesto, la selección mexicana en el Mundial de Argentina 78. En las eliminatorias de CONCACAF para dicho campeonato, solo se clasificó una sola selección al Mundial. México ganó la ronda preliminar a Canadá y Estados Unidos, y en el hexagonal final fue la vencedora con 10 puntos por encima de Haití, El Salvador, Canadá, Guatemala y Surinam. De esta forma se clasificó como única representante de dicha confederación al Mundial, que en aquella época solo participaban 16 selecciones. En aquel campeonato, la selección dirigida por José Antonio Roca se ubicó en el grupo 2 al lado de Polonia, la vigente campeona en aquel momento Alemania Federal y Túnez. El primer partido lo disputó frente a Túnez con una dura derrota de 3-1. El segundo partido enfrentó a Alemania Federal, donde sufrió su más dura derrota en su historia en los mundiales. México fue derrotada con un aplastante 6-0 con goles de Dieter Müller, Hansi Müller y dobletes de Floe y Rummenigge. De esta forma, México quedaba eliminada en el segundo partido y llegaba a disputar el tercero frente a Polonia solo por compromiso. Aquel partido también lo perdió 3-1 y finalizó en el grupo con 0 puntos y con una diferencia de gol de -10. Unos pésimos números que la convirtieron en la peor selección de aquel mundial, cerrando así un verdadero papelón. Antes de finalizar, quisiera invitarlos a que visiten y a que se unan a la página de Fútbol Más en Facebook. Y por supuesto, a que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Si te gustó el video y quieres que haga una segunda parte con fracasos de las selecciones europeas, escribe que te gustaría verlo en la caja de comentarios. Y como es costumbre, les traigo el siguiente acertijo para que lo descifren y lo comenten. Fui campeón de la Copa Libertadores, fui campeón del mundo, jugué 4 mundiales, jugué con Batistuta y Walter Samuel. Actualmente tengo 47 años. ¿Quién soy?